Sí, bueno, justamente lo que habíamos prometido al principio del programa, hoy 12 de octubre, un día de reflexión, y comentábamos acerca de un trabajo de un grupo que se llama Guías, que está en La Plata y que trabaja en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, y que han empezado a partir de un descubrimiento que hubo allí en el museo, y a partir de allí empezaron a trabajar sobre restos que encontraron de las comunidades aborígenes del sur. Nosotros estamos en contacto con Gustavo Slomka, es uno de los antropólogos que está trabajando en este tema. Gustavo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. ¿Por qué no nos comentás un poquito acerca de cómo empezó este trabajo del colectivo Guías, que está trabajando no solamente en La Plata, sino en varias partes del país? Sí, correcto. El colectivo Guías es un grupo de colegas y de personas comprometidas con la ciencia y con las causas sociales, y que se ha involucrado fuertemente en las luchas, digamos, de las comunidades originarias por la recuperación de su dignidad, sobre todo el reconocimiento de la historia, digamos, o de lo que había dejado la historia de la ciencia, una parte lamentable de esa historia, fundamentalmente a partir de lo que fue la conquista del desierto o la mal llamada conquista del desierto, y la exposición en las vitrinas del Museo de La Plata de restos de personas de pueblos originarios de distintos lugares del país, ¿sí? Más fundamentalmente de la Patagonia, pero también de otros lugares, ¿no es cierto? Y a partir de eso la investigación y la denuncia, digamos, de la existencia de restos que pertenecen a comunidades y que son personas que se las puede identificar y reconocer, y que han sido llevadas ahí contra su voluntad, terminando después, una vez fallecidos, expuestos como objetos en esas vitrinas, ¿no? Gustavo, Sí. te pregunto, en los sótanos del Museo de La Plata, cuando fueron recluidos varios prisioneros de la campaña del desierto, ¿este fue el episodio fundacional del colectivo Guías? Sí, digamos, el colectivo Guías un poco recupera algo que hay que decirlo, que tiene que ver con esos secretos a voces que de alguna manera en el ámbito institucional van recorriendo los tiempos, ¿no es cierto? Es decir, se pensaba en cuestiones vinculadas a estos restos de hacía tiempo, pero hacía falta corroborarlo, acreditarlo y atestiguarlo fehacientemente, digamos, con datos científicos, y poder publicarlo esto. Y Colectivo de Guías, a partir de 2005-2006, empieza a hacer este trabajo. Es decir, que de alguna manera podríamos decir que atraviesa una frontera, ¿no es cierto?, que hacia un lugar que no se había atravesado hasta ese momento, ¿no es cierto? Inclusive el permiso del museo no fue un permiso, digamos, de manera formal, sino que ustedes trabajaron, permitieron que ustedes trabajaran, pero digamos la política del museo en ese momento no era de descubrir toda la historia que había detrás de cómo llegaron esos hermanos de la Patagonia al museo de la mano de precisamente Perito Moreno, ¿no? Sí, correcto. Lamentablemente, digamos, también en toda esta historia hay una conexión entre el presente y el pasado, a partir de la cual, digamos, se ha en un espacio que consideramos necesariamente tiene que ser crítico para constituirse. Claro. La ciencia, por definición, tiene que ser crítica. La ciencia, por definición, tiene que partir de preguntas y partir de objetar lo que está dado, ¿no es cierto? Y ahora, lamentablemente lo que nos pasó es que se ha construido un determinado halo, digamos, sobre ciertas figuras, y eso ha generado de alguna manera una cierta continuidad entre el pasado y el presente, y esas figuras del pasado sobre las que se constituye, digamos, un cierto lugar sacro, sagrado, bueno, lo que sucede es que han cometido crímenes y han participado más o menos activamente de crímenes de lesa humanidad.
Y de lo que se trata, y creemos que la ciencia tiene que comprometerse muy fuertemente en descubrir esas cuestiones, en destapar de alguna manera esos mantos, y lo que se vino haciendo es esto, ¿no? Es en un ámbito donde lamentablemente la institución científica no quiso, digamos, hasta ahí destapar esos halos, esos mantos. Bueno, el colectivo guía fue un poco uno de los actores fundamentales para que esto empiece a pasar, pero también tenemos una convicción, que es que en este camino hay mucho por hacer, y la ciencia misma va a ir también de alguna manera reposicionándose, ¿no es cierto? La institución, digo, cuando hablo de la ciencia en este caso, hablo del museo en sí mismo, ¿no? Ahora, Gustavo, uno lee Villiquín y va a ver a Roca, que es un héroe, un prócer, y ve también el perito Francisco Moreno, que no como prócer, pero es una figura emblemática, un científico, 100% honestidad. ¿Qué se puede decir en realidad de quién era Francisco Moreno, el perito Moreno? Francisco Moreno fue copartícipe de uno de los hechos más tremendos de la historia de la Argentina, que fue la mal llamada campaña o conquista del desierto, en un lugar que no era un desierto, sino que lo convirtieron en algo parecido a un desierto, para permitir o abrir las posibilidades para repartir y distribuir tierras entre los sectores más acaudalados y ¿no es cierto?, de la oligarquía porteña. Sí. Entonces, Francisco Moreno fue eso, fue un partícipe, un eslabón intelectual dentro de un hecho que es, consideramos el primer genocidio de la historia argentina, y el que favoreció, posibilitó que se diera el segundo trágico hecho genocida en la Argentina, que es la dictadura del 76. Es decir, que ¿por qué digo esto? Porque fue un acompañante de estas avanzadas, y porque además él iba, y esto lo documentó él mismo, no lo documentó otro, lo documentó él mismo, él iba levantando los restos de la muerte que iba dejando los soldados. Él atrás iba levantando los restos para llevárselos como colección. ¿Se sabe cuántos aborígenes murieron en la campaña del desierto? No, realmente es un número muy importante, pero no, realmente no. Saber eso es un desafío importante y fundamental saberlo, pero no, y por lo menos no está a mi alcance, menos en este momento, pero es un número muy importante. Y además, bueno, en el caso de Moreno, acompañado, digamos, porque una parte de lo que se está denunciando tiene que ver con muertes que se dieron en la ciudad de La Plata, ¿no? En el mismo museo. En el mismo museo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo los consideramos? ¿Como muertos en la mal llamada conquista del desierto o no? ¿Cómo lo mató en el museo? Bueno, en algunos casos, digamos, hay sospechas, hay dudas de si han sido muertos o murieron ahí, ¿no? Murieron por otras circunstancias. Hay varias muertes que se dan en el lapso de pocos meses. Ahora, y hay varias dudas sobre varias de estas muertes, y alguna podría haber sido violenta. Ahora, lo que sí sabemos es que son personas que han sido llevadas en condición de esclavos, que han sido llevados, vale decir, contra su voluntad, a un lugar a vivir sus últimos años en condiciones infrahumanas, separados de su tierra, y que obviamente estaba ya planteado y planeado previo a llevarlos ahí, que una vez murieran iban a formar parte como objeto de las vitrinas de un museo. Digamos que esto es innegable. Después falta acreditar, o no estamos totalmente seguros de cómo se dio cada una de estas muertes, pero sí sabemos que se dieron muertes en muy poco tiempo, y que efectivamente terminaron con esa suerte, ¿no?, de terminar expuestos durante un siglo prácticamente en las vitrinas de un museo. Me imagino que ustedes saben, pero por ejemplo, el Diario de la Nación publicaba avisos de sus avisos clasificados, que eran importantes en sus primeras épocas, que cualquier familia pudiente, porteña, podía ir a retirar su indio, sí, como esclavo. Creo que los viernes podían retirarlos, sí, para que trabaje para ellos, obviamente como esclavos.
Así es. Existen esos avisos, por lo menos. Existen esos avisos, sí. Son parte de avisos de la época, son parte de una práctica común de esos tiempos. No nos olvidemos que venimos de una historia que además tenía como antecedente la esclavitud africana, y que esa esclavitud empieza a ser abolida en la Asamblea del año 13, ¿no es cierto? Y que además mueren muchos esclavos africanos, pero que y sus descendientes, y evidentemente en parte los indios, para cierta clase porteña que necesitaba tener permanentemente la muestra de su superioridad, ¿no es cierto?, la prueba de su superioridad, que así se sentía, el indio puesto como criado, o la india criada, eran una demostración de esa superioridad de la que se vanagloriaban, ¿no? Uh-huh. Gustavo, y el colectivo Guías, en función de este trabajo sobre los restos encontrados en el Museo de La Plata, han trabajado para que esos restos estén en su lugar de origen. Así es. Y se sigue sí, perdón. No, preguntaba si todavía hay restos que continúan en el museo y van a ser entregados a las comunidades. En este momento se está luchando por la restitución de los restos de Calfucurá, uh-huh, que está en el Museo de La Plata, a comunidades de Neuquén. Sí. Fundamentalmente está trabajando muy fuerte ahí también, bueno, además de las propias comunidades, una compañera de Guías que está en Neuquén, que es Natalia Mandrini. Uh-huh. Tenemos compañeros en distintos lugares trabajando. Hay mucho por hacer. Uh-huh. Hay mucho hecho, hay mucho por hacer, y fundamentalmente creemos también que los grandes protagonistas son las propias comunidades. Sí. Y estamos acompañando, ¿no?, en esto, también haciendo nuestra parte y acompañando en esto por una reivindicación que no solamente es de la restitución de los restos, sino que tiene que ver con poner blanco sobre negro sobre la historia, redescubrir cuestiones que tienen que ver con el pasado y con la justificación de por qué estamos o por qué se han llegado a condiciones como las de las comunidades en el presente o en los últimos años. Y afortunadamente hay que decir que eso creemos, digamos, que esto también ayuda a todas estas reivindicaciones, a que hoy, por ejemplo, se pudiera estar haciendo en todo el territorio nacional un reglamento de pueblos originarios como el que se está llevando a través del Instituto de Asuntos Indígenas. Exacto. Que sirven para las propias reivindicaciones y luchas de las comunidades, o muchísimos otros proyectos que se están pudiendo hacer y que 15 años atrás eran impensados, y que tiene que ver con la nueva, digamos, protagonismo que están pudiendo las propias comunidades asumir, y que Guías acompaña, ¿no es cierto? Es así, Gustavo, y la verdad que agradecemos primero la deferencia de charlar con nosotros, y agradecerles también la rebeldía esa que ha tenido este grupo de antropólogos de enfrentarse de alguna manera a estas cuestiones y poder ir un poco más allá y permitir que la historia, la ciencia, haga que la historia salga nuevamente y que se revea y se reivindique esos pueblos que han sido postergados por tantos años. Bueno, muchísimas gracias. No es ni más ni menos que un compromiso con la realidad, con la historia, con las causas populares, y también creemos que la ciencia está dando esa lucha en su interior, de la cual formamos parte, y creemos que es una lucha que vale la pena darla. Bárbaro. Estábamos en diálogo con Gustavo Slomka, es antropólogo de